Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy estamos con átomos y moléculas. Hoy tenemos el ejercicio número 15 que dice más o menos así. Existen varias alternativas para desinfectar y purificar el agua en pequeña escala. Una de ellas es por sustancias químicas como el cloro. Las tabletas de alazón son el desinfectante comercial más conocido para la desinfección de agua de beber. Dichas tabletas contienen 90% en masa de ese compuesto orgánico. También me dice que existen de dos tamaños. Tenemos de 4 miligramos que sirven para desinfectar 2,205 libras de agua y de otro tamaño de 160 gramos que sirve para desinfectar 82,2 libras de agua. La pregunta es, si se desea desinfectar 300 decímetros cúbicos de agua, lo que equivale a 300 litros, determine los átomos de cloro que se usarán para desinfectar el agua requerida, considerando que la densidad es igual o que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ahí tenemos nuestras posibles respuestas y las masas atómicas a utilizar en este problema. Ahora, veamos. El planteo, ¿no? ¿Qué tenemos? Me dice que tengo una tableta que sirve para desinfectar el agua. Me dice que el 90% en masa está compuesta de un compuesto X. Y el restante 10% son otros compuestos que no nos interesan. Y aquí yo le puse el parámetro X o la variable X, que es el compuesto orgánico, ¿no? ¿Para qué voy a anotar todo el nombre muy extenso y complicado? Simplemente le pongo X y asunto terminado, considerando que X es una molécula, ¿no? Que está compuesto por varios elementos. Veamos. Me dice que tengo una pequeña tableta de 4 miligramos que sirve para desinfectar 2,205 libras de agua. También me dice que tengo otra de mayor tamaño de 160 gramos y que me sirve para desinfectar 88,2 libras de agua. Yo creo que más o menos estos datos que nos brindan pues son repetidos. ¿Por qué? Porque si yo divido 4 miligramos sobre la cantidad de tableta por la cantidad de agua que desinfectó, en el segundo caso, 160 entre 82,2, en el primer caso tengo que para desinfectar una libra de agua yo necesito 1,81 miligramos de tableta. De la misma manera aquí, si yo divido esto, obtengo que para desinfectar una libra de agua yo necesito 1,81 miligramos de tableta. O sea, en todo caso es lo mismo, simplemente cambia el tamaño de la tableta, pero aumenta la cantidad de agua desinfectada, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces el dato es repetido. ¿Qué más? Me dice que yo cuento con 300 litros. Para eso voy a necesitar una determinada cantidad de tableta. Y resulta que el agua pues ya va a estar limpiacita, ¿no? Como les dije, tengo 300 litros. Pero yo no sé la cantidad de tableta la cantidad de masa de tableta que necesito. Yo le puse Y. Y de Y, una vez que yo obtenga Y, yo necesito hallar los átomos de cloro. Yo le puse X, no sé cuántos átomos, yo le puse X, ¿no? También me dice que la densidad del agua es 1 gramo sobre ml, ¿no? Como les dije, es como si yo tuviera pancito, ¿no? Aquí Y es pancito, la tableta es pancito. Para hacer, no sé, 80 miligramos de pancito yo necesito, no sé, 10 miligramos de harina, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Veamos cómo podemos hacer, cómo lo vamos a plantear. Y bueno, la solución. Previamente, para resolver un ejercicio de átomos y moléculas, lo primero que se hace es determinar los pesos moleculares o masas atómicas, ¿sí? Estamos hablando de es el único compuesto que tenemos en este ejercicio, entonces vamos a sacar o plantearnos cómo podemos determinar el peso molecular. Simplemente tomamos cada elemento, en este caso carbono, hidrógeno, cloro, nitrógeno, oxígeno, y multiplicamos por ese coeficiente, ¿no? Por el número de átomos. En este caso tenemos 7 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, y por su masa atómica, en este caso 12 para el carbono. De la misma manera para el hidrógeno, tengo 5 hidrógenos, 5 átomos de hidrógeno, y lo multiplico por su masa molecular, ¿no? Que sería 1. Y así sucesivamente para el cloro, para el nitrógeno, para el oxígeno. Finalmente, para el azufre. Una vez que yo ya he multiplicado, pues sumo y resulta que esa suma me da 296 gramos. ¿Pero qué significa 296? Significa la suma de todos sus elementos, entonces sería X. Entonces un mol de X contiene 269 gramos de X.
Y esto sería su peso molecular, como también se lo puede representar de esta manera. Digo que su peso molecular es igual a 269 gramos de X por cada mol, ¿no? Y veamos el análisis estructural, ¿no? ¿Qué es una molécula? ¿Qué es un átomo? Veamos, ¿no? El compuesto que me da el compuesto orgánico X, pues es todo esto, su estructura es esta, ¿sí? ¿Y qué sería toda la estructura completita? La estructura completa sería pues el compuesto X, ¿no? Ese compuesto también conocido como molécula. Todo lo que está de amarillo es la molécula, ¿no? Y la molécula está compuesta de átomos. Tenemos azufre, tenemos un átomo de azufre, tenemos nitrógeno, un átomo de nitrógeno, tenemos cloro, en este caso son dos, tenemos dos átomos de cloro, tenemos oxígeno, en total tendríamos 4 átomos de oxígeno y finalmente tenemos carbono, que son cada arista, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí tenemos uno más. En total tendríamos 7 átomos de carbono. Entonces el conjunto de átomos hacen una molécula. Entonces podemos decir que en una molécula de X yo tengo un átomo de azufre, en una molécula de X yo tengo un átomo de nitrógeno, en una molécula de X yo tengo 2 átomos de cloro, en una molécula de X tengo 4 átomos de oxígeno y en una molécula de X tengo 7 átomos de carbono. Es como un factor de conversión, ¿no? ¿Cuántos átomos de cloro tienes en una molécula de X? Tengo 2, ¿no? ¿Y esto viene de dónde? De su estructura. También debemos saber la división de la materia, ¿no? Es como empezar a dividir, agarrar algo y partirlo en dos, las mitades partirlos en una cuarta parte, en una octava parte y así sucesivamente, ¿no? Esta es la división de la materia según mi razonamiento y entendimiento. Pues partimos de masa, ¿no? Estamos en gramos. Si yo quiero ir de gramos a mol, ¿de qué necesito? Yo necesito el peso molecular, ¿no? En el caso de compuestos. Pero ¿qué pasa si se trata de un elemento? Necesitaría la masa atómica, ¿no? Por ahí tengo aquí puro oxígeno, entonces necesitaría la masa atómica de oxígeno nada más. Ya. Y me iría a tomogramo, ya no a mol, ¿no? Pero aquí estamos en masa, imaginemos que tenemos un compuesto, el compuesto X. Yo quiero irme de gramos de X a mol de X, necesito el peso molecular que lo he determinado. Ahora, una vez que yo estoy en mol, y yo quiero ir a molécula, ¿no? Y yo para irme de mol a molécula necesito ¿qué? El número de Avogadro equivalente a 6,023 por 10 a la 23. Una vez que yo ya esté en molécula y quiero irme a átomo, necesito la fórmula, esa fórmula con que les mostré, ¿no? El compuesto X vale todo ese chorizo, pues necesito la fórmula, necesito ese chorizo, ¿no? Una vez que yo esté en molécula, puedo decir que en una molécula, ¿no? Tengo 2 átomos de cloro, como decir, y llego a átomo. Y si quiero profundizar un poquito más, utilizo las unidades estructurales. Una vez que yo esté en átomo, señores, y yo necesite dividir un poco más, puedo decir que en un átomo, no sé, yo tengo 8 electrones de carbono, 8 neutrones de carbono, 8 protones, etcétera, ¿no? Pero en este ejercicio, a lo máximo que se llegue es a átomo, ¿no? No tanto hacia las unidades estructurales. Veamos cómo podemos resolver. Esta división de la materia también funciona en sentido contrario. Imagínense que no me dan masa, simplemente me dan, no sé, neutrones de carbono. Yo de neutrones de carbono, para irme a átomo, necesito su estructura, ¿no? Entonces voy por la flechita verde. Imagínense que me ha pedido masa. Entonces quiero seguir escalando, ¿no? En este caso, en sentido descendente, ¿no? Entonces me voy a ir quiero irme de átomo a molécula. Entonces yo voy a seguir por la flechita verde y de la misma manera yo necesito la fórmula, ¿no? Quiero irme a molécula, entonces de molécula a mol, perdón. Yo necesito el número de Avogadro y voy por la flechita verde. Nuevamente, yo quiero irme de mol a masa, necesito el peso molecular. Entonces funciona en ambos sentidos, ¿sí? Funciona en ambos sentidos y es la división de la materia. No podemos llegar a una subdivisión más chiquita hasta llegar hasta la partícula de Dios, pero el análisis de división de la materia que se ve en este curso prefacultativo simplemente implica desde masa a unidades estructurales. Y eso es, señores. Veamos la solución, ahora sí, la solución numérica de este problema. Pero como les dije, para un problema siempre deben saber extraer datos, ¿no? Que es lo más importante, plantear y extraer datos. Lo demás ya es simple matemática, ¿no? Simplemente factores de conversión. No hay mucho que hacer en este tipo de problemas, simplemente es plantearlo, saber bien la división de la materia, saber bien qué es un átomo, saber bien qué es una molécula y cómo relacionar esas variables y extraer tus datos. Todos los datos que he podido extraer de mi análisis anterior es esto, ¿no? Los datos. Tengo 300 litros de agua. La densidad del agua es 1 gramo ml
Y también me dice que lo que he obtenido, ¿no? Que para desinfectar una libra de agüita yo necesito 1,81 miligramos de tableta. También me dice que por cada 100 gramos de tableta, solo 90 son del compuesto orgánico de X, ¿verdad? También me he encontrado el peso molecular, que puedo expresarlo de esta manera, que un mol de X tiene 269 gramos de X. Y finalmente el número de Avogadro, que es una constante, 6,023 por 10 a la 23. Como les dije, en cualquier problema de factor de conversión siempre se parte del dato suelto. Miren que hasta aquí ya hice toda la química. Ahora viene simplemente factores de conversión y el problema ya está resuelto. Como les dije, lo más importante es el planteo, saber qué es un átomo, una molécula y simplemente ya hacer factores de conversión y saber extraer datos, ¿no? Como en factores de conversión yo utilizo lo que es el dato suelto. Estoy en litros, ¿no? No me conviene trabajar en litros porque yo la densidad la tengo aquí en ml. Entonces me voy a ir de litro a ml. Un litro de agua tiene 1000 ml de agua. Si se fijan, yo aquí estoy trabajando con pura masas. Miligramo, gramo, mol. Entonces no me conviene tener esta unidad bueno, esta expresión numérica en términos de volumen, no lo que es ml. Para eso me valgo de la densidad. La densidad me dice que es un gramo ml. Entonces digo que un ml de agua tiene un gramito de agua. Entonces, como les dije, litro con litro se va. Como les dije, no me conviene tender en unidad de volumen, entonces me voy a masa con la densidad, ml con ml se va. Estoy en gramo de agua, ¿no? Ya estoy cerca. Si se fijan, yo he utilizado este dato. Este dato quisiera utilizar, ¿no? El 1,81 que he determinado de mi planteo. Pero si se fijan, yo aquí tengo libra de agua. Entonces, no me conviene trabajar en gramos. Entonces, yo voy a convertir eso a libras. Voy a decir que una libra de agua tiene 453,6 gramos de agua. Gramo con gramito se va y ya estoy en libra de agua. Ahora sí puedo utilizar este factor de conversión que me indica que para purificar una libra de agua yo necesito 1,81 miligramos de tableta, ¿no? Que para purificar una libra de agüita yo necesito 1,81 miligramos de tableta. Libra de agua con libra de agua se va. Ya estoy en miligramos de tableta, pero no me ha pedido a mí miligramos de tableta, ¿no? A mí me han pedido la cantidad de átomos de cloro que yo tengo. Entonces voy a utilizar esta pureza que me da, ¿no? Me dice que por cada 100 gramos de tableta, solo 90 son de X y lo demás es de otros compuestos que hacen la tableta. Entonces tengo esto, ¿no? Que por cada 100 gramos de tableta, solo 90 son de X. Miligramos de tableta con miligramo de tableta se va. Y tengo eso, ¿no? Ya estoy en miligramo de tableta. Estoy cerca, ¿no? Ahora puedo utilizar lo que es que esto ya lo utilicé, la composición en masa, ¿no? Ahora voy a valerme de que, ¿dónde tengo gramo de X? Aquí tengo gramo de X, pero aquí tengo miligramo. Previamente de utilizar esta expresión que está expresada en gramos de X, yo voy a convertir esos 90 miligramos o esos miligramos de X a gramos. Con este factor de conversión que un miligramo de X tiene 10 a la menos 3 gramos de X. Miligramo de X con miligramo de X se va. Ya estoy en gramo de X. Ahora sí puedo utilizar el peso molecular, ¿no? Este es el peso molecular, que te dice que un molcito de X tiene 269 gramos de X. Gramo de X con gramo de X se va. Si se fijan, ya estoy en mol. Me he valido del peso molecular. Como les he dicho, si yo quiero ir de gramo a mol, necesito que el peso molecular, y todo lo que está en lila es el peso molecular, que un mol o el peso molecular de X es 269. Si se fijan, estoy utilizando la división de la materia para irme de gramo a mol. He utilizado el peso molecular de 269. Ya estoy en mol, ¿no? Pero yo quiero irme aquí a molécula. Entonces, para irme de mol a molécula, según división de la materia que vimos en unos instantes, yo necesito ¿qué? Necesito el número de Avogadro. Eso es lo que me dice el esquema que les mostré hace unos momentos. Entonces, voy a utilizar esto, ¿no? Voy a decir que un mol de X contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de X. Entonces, mol de X con mol de X se va. Si se fijan, ya estoy en moléculas, ¿no? Un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de X, ¿no? Como es un compuesto, estoy en moléculas. Cuando se trate de un elemento, entonces va a ser un mol de ese elemento contiene, no sé, 6,023 átomos, ya sería, ¿no? Pero como estamos en molécula, dejémoslo ahí. Luego vamos a ver el análisis para un elemento, ¿no? Este es el análisis para un compuesto. Ya estamos en molécula. Ahora, yo quiero irme de molécula a átomo. Según la división de la materia que les mostré en unos momentos atrás, yo necesito
la estructura, y la estructura es la fórmula, o esa estructura el dibujito, ¿no? Entonces yo de la estructura que he podido ver, que tengo una molécula, ¿no? Y esa molécula de X tiene 2 átomos de X. Entonces me voy a valer de eso, ¿no? De ese esquema que me realicé en donde tenía a la molécula pintado de amarillo y ahí tenía un átomo de hidrógeno, 5 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno, 2 átomos de cloro. Me estoy valiendo de eso, ¿no? De ahí viene este factor, este último factor de conversión. Entonces, molécula de X con molécula de X se va. Finalmente introduzco todo hasta la calculadora y resulta que yo necesito 4,835 por 10 a la 21 átomos de cloro para purificar esos 300 litros. Como en mis resultados no había un resultado parecido o similar a este, la respuesta simplemente sería ninguno. Eso es todo y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.